El Sol Radio ilumina tu vida y alegra siempre tu corazón. El Sol Radio, la mejor compañía con la mejor programación. Contenidos llenos de interés, variedad en la información. El Sol Radio ilumina tu vida. El Sol Radio. Bienvenido a Pasión en el Corazón. ¡Comenzamos! Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa Pasión en el Corazón, como cada martes. Qué gusto saludarlos y qué gusto que nos escuchen. Muchas gracias al Sol Radio por el espacio. Y el día de hoy vamos a platicar de un tema que la verdad creo que es importante tocarlo, sobre todo porque, bueno, yo desde hace más de 11 años me dedico a esta parte del coaching, de desarrollo humano, de dar consultoría, de capacitaciones, cursos e intervenciones también de uno a uno. Y de pronto, este tema del coaching famoso, quiero yo platicarles un poquito sobre lo que es, sobre lo que muchas veces se tiene una confusión de pronto si es un proceso, algo que tenga que ver como con psicología, sobre todo porque muchas personas, pues ahora hay muchas áreas de coaching. Yo les platico por ahí, cuando yo empecé en estos temas, hace 12 años que tomé el primer curso en lo personal con un coach en aquel entonces. La verdad es que esa palabra yo solamente la relacionaba cuando escuchaba un tema como de un entrenador deportivo. Para mí el coach era aquella persona que estaba como dirigiendo un equipo y era el que los llevaba hacia lograr objetivos en cuestión de ganar en equipos deportivos. Entonces, cuando yo estudio esta parte de coaching, pues la verdad es que aquí, por lo menos en nuestro país, estaba súper, digamos, disperso en el sentido de que se relacionara con alguna competencia organizacional o competencia blanda o competencia de desarrollo humano en aquel entonces. La verdad es que el término no era muy conocido. Y poco a poco yo he visto a lo largo de estos años en los que yo pues me he seguido preparando, he seguido estudiando muchas áreas de esta parte de desarrollo humano, cómo se ha venido apropiando este concepto de coach. Pero a mí realmente lo que me preocupa es que verdaderamente ahorita hay como coach de todo, ¿no? O sea, para hacer cualquier cosa en la vida, pues ya hay algún coach. Y al final de cuentas vamos a entender y vamos a ver la parte de lo que significa la palabra, de dónde viene. Y yo les quiero platicar el día de hoy, en estricto sentido, lo que se trata un proceso serio de coaching. Porque me pasa de pronto que personas me comparten que van con un coach, tienen a lo mejor un problema personal que quieren solucionar o que quieren a lo mejor lograr una meta, algún objetivo, y en el camino la verdad es que caen en manos de personas y la verdad se va a escuchar fuerte lo que voy a decir, pero personas muy desacreditadas, personas que van y toman un curso de un fin de semana y se sienten coach y que luego van y con toda la irresponsabilidad de este mundo van a meterse a procesos personales con las personas, a abrir cosas que no están capacitados y que no tienen el conocimiento para cerrar ese tipo de situaciones. Y peor aún, que se acaban sintiendo psicólogos y se acaban sintiendo terapeutas y se acaba haciendo una mezcolanza de cosas terribles. Y la verdad, yo les pudiera compartir muchas experiencias de personas que yo he visto en esos famosos cursos de fines de semana y de retiros y esas cosas, donde se desvirtúa completamente lo que realmente es el proceso de coaching, que creo que todos deberíamos de primero entenderlo para podernos autocoachar, porque creo que pudiéramos ser capaces nosotros mismos de tener esa metodología para la implementación del camino a seguir para obtención de nuestras metas y objetivos, y ahorita lo vamos a ver a detalle. Pero también me gustaría compartir esta parte de entender
que el proceso en realidad no tiene absolutamente nada que ver con un tema de psicología. Ojo, y de verdad hay que ponernos muy atentos en este tema. No es un tema de mentoring, no es un tema de algo como tipo espiritista, religioso, o de ideas así holísticas, o sea, que son súper respetables todas esas corrientes, pero si en estricto sentido tú lo que buscas es un proceso de coaching serio, la verdad es que nada de esas cosas que te puedan ofertar están en el camino de lo que realmente es. Y vamos a entender desde lo primero, ¿de dónde viene la palabra coaching? Bueno, pues la connotación coach, que es carro es en francés la connotación de la primera palabra carro, era el objeto que te llevaba de un lugar a otro en cuestión de transporte. Entonces de ahí se apropia esa palabra, la primera parte pues, en anglosajón, por el lado de Inglaterra, se empieza a apropiar como un proceso sobre el cual te ayuda y es un acompañamiento para poderte llevar de un lugar hacia otro lado y viéndolo en un tema específico de un objetivo y una meta. El coaching no se mete en cuestiones personales de psicoanálisis, de psicología y de andar escarbando en situaciones que solamente los expertos en la materia, y yo creo que en eso tenemos que ser muy serios, pueden atender. Yo creo que hay una línea delgada. Las gentes profesionales que nos dedicamos en esto, muchas veces a mí me ha tocado ver personas donde yo puedo detectar inmediatamente que el problema que tienen es conductual y ahí profesionalmente mi ética me diría referenciarlo con una persona profesional en la materia, ya sea un psicólogo o un psiquiatra. Porque al final de cuentas el proceso de coaching es un acompañamiento que hace que tú puedas, a través de las preguntas, a través, el fondo que tiene esto es que tú como persona, como coachee, tengas las respuestas a partir de lo que a ti te sirve y de las preguntas poderosas que te haga el coach y que te hagan tomar conciencia para trazar efectivamente un plan de acción efectivo para que tú puedas completar y hacer tus metas, o en este caso detectar qué puntos son los que te han hecho no lograrlas o en qué puntos o áreas de oportunidad tú puedes trabajar sobre la metodología que tengas y que a lo mejor te das cuenta que eres una persona que planeas cosas y que de pronto no estás logrando los objetivos o no estás teniendo de manera adecuada una administración de tiempo y recursos para poderlo lograr. Pero nada tiene que ver con cuestiones de que cuando eras chiquito y que si tu mamá y que tu papá y que la historia y que, o sea, ese tipo de cosas en el momento, si llegan ustedes a ponerse en manos de un coach y empiecen con ese tipo de dinámicas, de una vez les digo que eso no es coaching. Y eso es una revoltura de cosas y de situaciones y que a veces la falta de ética y la falta de conocimiento y de estudio para aquellas personas que se dicen coach y no lo son, puedan abrir cosas en ti que aguas con esto, porque luego te puedes quedar peor después de uno de esos procesos. Y miren que tengo muchas personas que me han compartido y desafortunadamente, como en todo, se desacredita la real labor que un entrenador como coach puede hacer contigo para poderte llevar y poder ser un acompañante en ese proceso para ti, para que tú puedas lograr tus objetivos. Y me voy a ir a lo primero que debemos de tener muy claro cuando tú quieres entrar en un proceso de coaching. Y esto hablo de la meta que nosotros podamos tener. O sea, acuérdense que la meta es algo que queremos lograr, pero en el camino puede haber submetas o diferentes objetivos. Y algo que tenemos que tener súper claro es que a veces nos ponemos cosas también súper fantasiosas. Y lo que tenemos que tener muy en conciencia es que efectivamente la meta que estemos nosotros queriendo obtener, y les voy a pasar un tip que debería de ser el primero, es que esté alineado con tus valores personales, que al final de cuentas va a ser la gasolina que tú le vas a poner a esa meta para levantarte todos los días, a hacer algo para conseguirla. Y dos, que sea una meta que al final de cuentas tú te hagas dos preguntas que pudieran ser interesantes. La primera, ¿para qué la quieres obtener?
Y la otra que tiene que ver con la parte de la motivación, ¿cómo te vas a sentir cuando tú lo obtengas o cuando tú lo logres? Y se los digo porque hay veces que el tema de la felicidad la condicionamos en nuestra vida por el cumplimiento de metas. Y muchas veces pensamos que vamos a ser felices el día que vamos a obtener determinada cosa, y a veces ahí hay un juego terrible, porque luego nos damos cuenta que obtenemos esto que supuestamente nosotros queríamos y con eso íbamos a obtener la felicidad, y no es cierto. Yo creo que otro de los puntos claves es, y ahorita vamos a desglosar todo el proceso, pero que es importante que sepamos que lo que tenemos también que hacer es que si bien es cierto, muchas veces hay un dicho que dicen que lo que te cuesta trabajo es lo que aprecias, y sí, pero también tiene que haber un punto de inflexión y de disfrute en el camino para llegar a obtener esa meta, y tenemos que tener súper claro para qué lo queremos hacer, porque el por qué pueden tener muchas respuestas que a lo mejor ni siquiera nos sirven. Muchas veces estás haciendo algo, planeas hacer algo porque al vecino le funcionó, porque alguien más te lo dijo que lo tenías que hacer, porque se la quieres copiar a alguien más porque ves que le funciona, pero realmente no son cosas que estén alineadas contigo. Y voy a hablar de las características de la meta. La meta tiene que estar alineada en una congruencia en la parte de tener la claridad. ¿Qué es? Porque a veces tenemos una revoltura así como medio extraña, o sea, queremos algo, pero esa cosa se divide como que en tres. Tenemos que tener la fecha cuando queremos obtener esa meta. Vamos a tener claro cómo me voy a sentir cuando la logre. Voy a tener claro también de qué me voy a acompañar en el camino, caras, nombres, personas, recursos. Y también tengo que entender que no sea una super mega meta de esas así súper fantasiosas, por ejemplo, ¿no? De pronto, como el que se quiere poner a correr un maratón y le dices, bueno, ¿y cuándo lo quieres correr? La semana que entra. Y nunca ha corrido ni una cuadra, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Muchas veces tenemos un poco perdido la relación de la posibilidad y congruencia real de lo que son. Y por eso a veces vemos muchas personas en esta vida que solamente están fantaseando con ideas y pasan de una idea a otra idea y de otra idea a otra idea, porque la verdad lo que están planificando siempre en su vida es demasiado disperso a la realidad que tiene hoy. El proceso del coaching, tan famosa esta palabra que yo la veo, bueno, ya metida en todos lados, y que ya tenemos coaches hasta de hacer pasteles y de bañarnos y de todo. La verdad es que sí creo que a veces se desvirtúa un poco realmente el concepto. Yo creo que todos en algún momento podemos darle un acompañamiento a alguien para lograr el objetivo, que es el cumplimiento de metas, pero tenemos que tener la responsabilidad. Si nosotros nos vamos a meter a hacerlo con alguien, pues créanme que se tiene que entender muchas cosas, no nada más una metodología del proceso, sino también pues toda esta parte del acompañamiento y del soporte, porque yo les voy a compartir. A mí me ha tocado, lo veíamos en el bloque anterior, experiencias donde de pronto me ha tocado hacer procesos de coaching personales donde salen cosas bien complicadas de la gente, y hay momentos en los que uno debe de decir, pues hasta aquí yo puedo ayudarte porque yo soy un facilitador del proceso para que te pueda yo acompañar en una obtención de una meta o de un resultado, de un objetivo, pero hay cosas que a veces uno no se debe de meter, porque yo creo que solamente los expertos, en este caso un psicólogo, un psiquiatra, un terapeuta, puede de alguna manera tomar. Y muchas veces esta herramienta creo que puede ser muy poderosa para nosotros mismos. Cada uno de nosotros podemos ser los autores de nuestros propios procesos de coaching, porque al final de cuentas las respuestas las tenemos nosotros, y el coach lo que hace es que a través de preguntas poderosas, y es un sistema y un modelo que se basa en el sistema de que es la mayéutica, sobre las preguntas poderosas, y a través de las preguntas se obtienen las respuestas que cada uno tenemos diferentes para la implementación de un plan de acción y poder hacer nuestras acciones para la obtención de metas. Y estábamos platicando de lo importante que es
clarificar el tipo de metas que nos estamos trazando y no ser tan fantasiosos ni ponernos metas así como que supersónicas, porque luego sí que conozco gente que se aleja muchísimo del tema de la realidad sobre los objetivos que tienen hacia cómo acondicionar un plan. Y entonces creo que de pronto esto puede ser también la causa por la cual no se cumplan o se abandonen cuando te das cuenta que eso era demasiado difícil obtenerlo y entonces pues cualquier otra cosa que se te aparece por la vida, pues te agarras de ahí para ya abandonar lo complicado. Y les comentaba que hay un modelo que se llama un modelo Toros, donde nos habla específicamente, Toros quiere decir, primero, el tema, que sería la meta que quiero obtener, la O de objetivo, la R de la realidad, de lo que les estoy diciendo, la O de nuevo de opciones y la S de seguimientos. Y voy a hablar de la T. La T es unir y clarificar, y esto quiere decir mucho lo que les estoy comentando. A veces tenemos como ideas súper perdidas y créanme que hay veces que hay personas que ni siquiera saben cuál es la meta que quieren, hacia dónde quieren ir, hacia qué es lo que quieren obtener, porque no tienen eso muy claro. La parte del objetivo tiene que ver con lo que les estoy comentando de la pregunta, de decir, ¿para qué lo quieres hacer? Y eso te va a servir a que tú te focalices, te motives y te energetices sobre los obstáculos que puedan irse generando, porque seguramente siempre va a haber cosas que de pronto en el camino se te atraviesan y que pues son retos y que son desafíos y al final de cuentas pues tenemos que estarlos acondicionando, pero si realmente esa meta está alineada a tus valores, si realmente esa meta tiene una razón de ser poderosa para ti y está conectada con algo que te va a hacer feliz, pero no como de moda, sino realmente en la parte interna y en la parte esencial, tú vas a hacer lo que sea y vas a pasar el desafío que sea para obtenerlo. La R de resultados quiere decir con lo que tenemos que estar nosotros lidiando. O sea, muchas situaciones también, a veces podemos ser personas que de entrada somos como muy echadas para adelante, pero como que para dar ese primer paso nos cuesta trabajo, o ya dando el primer paso, como que hacemos lo primero y luego no tenemos esa parte de seguimiento, y a veces también no tenemos tantas habilidades y tenemos entonces que pedir ayuda a otras personas para poder también obtener nuestras metas. Los valores, lo que les estoy comentando, la gasolina de las metas, es importante que identifiquemos con las metas que tenemos qué valores estamos conectando, y sobre todo esta parte de creencias e identidad. Cada uno de nosotros tenemos unas creencias diferentes, negativas y positivas, y cada uno también tenemos una identidad diferente. Creo que es muy importante entender que las metas son individuales y que a veces lo que le acomoda a una persona no le acomoda a la otra, no necesariamente lo que una persona haga es lo que te va a acomodar a ti. Y muchas veces creo que también perdemos demasiado tiempo en la vida haciendo cosas que creemos que son las que nos convienen o las que nos van a hacer felices, pero realmente están planificadas y están sustentadas en alguien más, no en uno mismo. Entonces, ojo con esta parte cuando estemos haciendo este auto-coaching con nosotros, identificar en esta parte que sigue el de crear, innovar, descubrir, lluvia de ideas, o sea, entender que podemos hacer las cosas de muchas maneras. A veces nos casamos como con las mismas formas de hacer todo el tiempo las cosas. Y yo creo que el arte de la vida también es la parte de reinventarnos y de hacer cosas diferentes o hacerlas con una metodología diferente. Créanme que a veces yo en estos procesos me encuentro mucho con la barrera de las personas que te dicen, pues es que yo soy así y así lo he hecho siempre y así me ha funcionado. Pues sí, a lo mejor así te ha funcionado hasta este momento, pero no quiere decir que las formas que tú tengas para poder lograr tus metas o tus objetivos tengan que ser las mismas, porque hay muchas variables y a veces también hay situaciones limitantes que te tienen que hacer reconducir o reconsiderar la manera en la que tú vas a implementar un proceso para poder obtener una meta. Creo que es importante también el que en esta parte de seguimiento nos comprometamos realmente, y yo creo que uno
ni van a andarnos vigilando. ¿Cuántas metas? Sería la pregunta. ¿Cuántas metas nos hemos puesto personales que en el fondo solamente sabemos nosotros y que nos hemos quedado mal y que no hemos cumplido? Y hay veces que este tipo de situación se vuelve cíclica y se vuelve un comportamiento repetitivo donde hace que nosotros mismos planifiquemos algo, pero hay una voz interior que nos dice, bueno, sí, planéalo, pero de todas maneras no lo vas a hacer. Y de todas maneras de pronto te puede pasar algo más importante en ese momento y vas a cambiar de idea. Entonces, sí es muy importante que nosotros, si ese tipo de creencia o ese tipo de acción o ese tipo de cosas como hemos venido haciéndolo, nos ha dado el que estemos catapultando la manera en la que nosotros estamos haciendo el cumplimiento de las metas, es importante que nos estemos checando, porque de pronto aquí la pregunta sería, ¿cuántas metas yo me propongo y de un porcentaje de esas metas, cuántas cumplo o cuántas abandono? Y esto es bien interesante analizar porque una es la parte que ya estamos viendo, el planteamiento de la meta con todas sus características. O sea, hay veces que no sabemos ni cómo darle seguimiento a algo. Y créanme lo que yo lo veo, hasta en los procesos, en cuestiones laborales, siempre tiene que haber un control y un indicador, porque si no, no vamos a saber si estamos avanzando. Y desgraciadamente luego a veces somos bien desorganizados y entonces algo que planificamos para un mes, van los 3 meses y no hemos hecho ni siquiera la primera parte de lo que tenemos que haber hecho. Y vamos a entender que también hay formas y herramientas como las que estamos compartiendo. Este modelo Toros es uno. El modelo de FODA, que lo voy a compartir también, es muy interesante que lo entendamos porque ahí creo que hay muchas variables y cuadrantes que cuando nosotros, y esto sería una sugerencia y un tip, cuando tú ya te pongas una meta, antes de que te pongas a hacer un plan de acción en el tiempo, es importante que hicieras esta reflexión, como lo estamos haciendo tan gráfico en el Toros, o sea, decir, ¿cuál es mi objetivo? ¿Cuál es mi realidad? ¿Cuáles son mis opciones? ¿Cuál es verdaderamente mi meta? Porque a lo mejor de pronto puedo descubrir que hay una meta que se tiene que cumplir antes de la otra. Entonces, a veces nos queremos adelantar a procesos y tenemos que tener una hilaridad en el tiempo, lo vamos a ver más adelante. Pero es muy importante que seamos como muy congruentes y muy realistas con nosotros mismos, porque creo que también alto porcentaje del por cual tú no puedes cumplir en este proceso de auto-coaching, de autoconciencia y de autoacompañamiento, hazte este tipo de preguntas. ¿Para qué lo voy a hacer? ¿Qué voy a obtener? ¿Qué necesidad básica voy a satisfacer? ¿O cuál de mis necesidades humanas voy a satisfacer obteniendo esto? Si yo creo y relaciono esa meta con puro sufrimiento, créanme que es bien complicado poder obtenerlo. En cuestión positiva, muchas veces los desafíos no se tienen que confundir con sufrimiento, porque claro, las cosas cuestan trabajo y hay veces que en esta parte moderna en la que vivimos y muchas personas y sobre todo personas jóvenes creen que las cosas cuando no se dan rápido no sirven y no funcionan y creen que cuando las cosas no se dan de manera inmediata es porque entonces son complejas y entonces no son tan interesantes. Y entonces no hay que perder del punto de vista la secuencia normal de los procesos, y ahorita lo vamos a ver cuando identifiquemos este cuadrante del FODA y nos metamos a ver un poco cómo se puede organizar un plan de acción efectivo. Y de verdad, yo se los comparto, si fuéramos personas que planificáramos más en nuestra vida, tuviéramos mucho más éxito. Creo que a veces vivimos al ahí no más, somos a veces personas que somos ser organizadas, que no tenemos el hábito de tener una agenda, y créanme, que todas las personas exitosas que yo conozco manejan una agenda o por lo menos tienen una hilaridad del tiempo y de sus planes para la obtención de metas. Y veíamos que la meta tiene sus características, entonces es importante poder definir y poder cuadrar específicamente qué es lo que queremos obtener, y también es importante
que sobre la meta que queramos obtener, como que ser muy realistas. Yo de verdad a veces veo que eso es lo que nos falla. Hay veces que nos ponemos metas así como súper fantasiosas y creo que un cuadrante muy fácil de poder usar y que podemos hacerlo en una hojita súper sencillo, sería importante y hacernos una autorreflexión, una inspección personal sobre la meta en específico y se llama FODA. Este cuadrante le llaman FODA, le llaman DAFO, pero no es otra cosa más que las asignaturas de lo que son 4 palabras. La primera sería lo que es las fortalezas que tú tienes respecto de esa meta o respecto de tu persona para poder ejecutar esa meta. Ahorita voy a poner un ejemplo. La segunda sería las oportunidades que tú tienes para obtener esa meta. O sea, o las oportunidades que vas a obtener al cumplirla, ¿no? También es por ahí interesante. Otra cosa importante es que nos ubiquemos en nuestra realidad de las debilidades que tenemos, porque a veces eso es lo que nos hace la peor partida del juego para no poder conseguirlo. Y por último, las amenazas. Las amenazas sería la parte del riesgo. O sea, muchas veces, por ejemplo, si yo me planteara una meta personal, voy a poner un ejemplo de a lo mejor algo que puede ser como muy común para muchas personas. A lo mejor puede ser mejorar los hábitos personales de lo que es el ejercicio, o hacer un tema de condicionamiento físico, tener una mejor condición física. Entonces, si por ejemplo, esa fuera tu meta, y tú dijeras, yo ahorita no estoy haciendo actividad física y quiero meterme en gimnasio y quiero empezar a tener mucho mejor condición y quiero realmente empezar a mejorar mi figura o tener un cuerpo que yo sienta que me siento mucho mejor en mis capacidades físicas y de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí podríamos decir, ¿cuál sería la meta? O sea, ¿cómo voy a medir esa meta? ¿Cómo la voy a clarificar? Las personas que a lo mejor necesiten perder peso o a lo mejor ganar condición en algún tema cardiovascular, bueno, pues tendría que ser específicamente qué kilos y qué alcance quisieras tener, ¿no? En la parte de motivar y de energizar esa meta, la pregunta sería, ¿para qué lo voy a hacer? No, pues que lo voy a hacer porque me motiva verme mejor, me motiva verme más joven, me motiva comprarme ropa de 2 tallas menos y ponérmela y que me quede perfecta, o tener la talla que tuve hace 10 años, ¿no? La parte de los comportamientos, habilidades y valores, ¿con qué la conecto? Bueno, pues la conecto con la parte de mi conexión, de cuidar mi cuerpo, de salud, la parte de oportunidad de opciones. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Porque a lo mejor tengo mis horarios complejos por mi trabajo, pero pues a lo mejor voy a darme un momento en tal horario, ¿no? Y el seguimiento, bueno, pues sería mi indicador, qué estoy teniendo en este momento y hacia dónde quiero llegar. Y el FODA se compondría, por decirlo, en una fortaleza. Bueno, ¿qué fortalezas tengo? Pues soy a lo mejor una persona disciplinada, soy una persona que me levanto temprano, a lo mejor soy una persona ordenada, soy una persona perseverante, soy una persona constante, ¿no? A lo mejor esas podrían ser las fortalezas. Las oportunidades, bueno, pues tendría que ser, las oportunidades que tengo, bueno, pues tener mucho mayor salud, tener el cuerpo que quiero obtener, tener una mejor autoestima y así, ¿no? En la parte a lo mejor de las debilidades, de repente puedes decir, ¿sabes qué? Es que tengo demasiados compromisos laborales y tengo una agenda muy cargada de trabajo y entonces mi debilidad es la optimización del tiempo, a lo mejor sobre esa meta. Y otra de mis debilidades es que pues a lo mejor de repente viajo muchísimo y entonces no puedo tener una rutina tan constante porque me estoy moviendo de lugares, ¿no? Puedo hacer eso. Y entonces así te vas poniendo en cada uno de tus cuadrantes qué es lo que te está condicionando respecto de esa meta. Las amenazas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si yo no me aplico al cumplimiento de esta meta? Bueno, pues efectivamente, pues se me van a venir más años, entonces pues la parte de la salud y de pronto, no sé, a lo mejor una amenaza es de que a lo mejor tengas algún nivel en sangre que no esté tan adecuado
o que te des cuenta que tienes cero condición física y que caminas una cuadra y que te estás muriendo. Entonces la amenaza pues es la parte de la salud y es la parte de la falta de vitalidad, y así que podamos poner en cada uno de los cuadrantes. Y créanmelo que es bien diferente tenerlo en la mente que plasmarlo y poder identificarlo y apropiar toda esa información, porque a veces creo que ahora con estas partes modernas de que ya todo lo queremos tener en un teléfono y todo lo queremos tener un poco virtual, créanme que en la parte pedagógica y en esta parte de entender a través de los sentidos y de lo que tú captas a través de ver una palabra o inclusive de escribirla, créanme que eso es una condición y habilidad del ser humano. Eso nunca va a cambiar, así haya la tecnología que haya. Y creo que es muy importante que podamos identificar todos estos preceptos para que podamos nosotros ubicar cuál es nuestra situación actual sobre este 360 que nos hagamos nosotros, nos autohagamos nosotros mismos, y entender qué tenemos y con qué herramientas contamos, al menos personales, para poder empezar a implementar un plan de acción. El plan de acción que yo les voy a sugerir está súper sencillo, y creo que es bien interesante que después de que tengamos clarificada la meta y nuestro cuadrante del FODA con todas nuestras herramientas, entonces empezamos a entender que tenemos que trazar esa meta a través del tiempo y poder decir, ok, mi meta es tener una mejor condición física y me estoy trazando 6 meses para poder medirme en tenerla. Y entonces te vas a ir poniendo fecha de inicio, fecha de verificación o conclusión o obtención de la meta, y sobre eso tú vas a hacer una línea del tiempo donde vas a estar poniendo las actividades que tienes que realizar. Tienes que poner el tiempo que vas a emplear en cada una de esas actividades. ¿En qué lugar lo vas a hacer? El recurso puede ser material humano. Muchas veces tenemos que también pedir ayuda, porque de pronto a veces la obtención de ese objetivo que va implícito en la meta, o esos objetivos que van siendo de a pocos para la obtención de la meta, también tenemos que tener el acompañamiento y ayuda de alguien más. Y ese es otro problema que tenemos. A veces no sabemos pedir ayuda o no sabemos pedir el apoyo de personas que en el camino también tienen que estarnos ayudando para poder cumplir o ir obteniendo eso. Y esta es un ejemplo de una meta personal, pero hay muchas metas en lo laboral o en lo personal que a lo mejor tienen que ver con las actividades de otras personas, y entonces cuando no tenemos clarificado esta parte de la secuencia lógica, de las ideas, del tiempo y de cómo lo vamos a hacer, créanme que a veces les pueda parecer chistoso, pero hay veces que tenemos súper claro la meta, cuál es nuestra situación actual sobre la meta, pero no tenemos clarificado cuál va a ser el primer paso que vamos a dar para empezarlo a hacer. Y a veces tenemos muchas acciones que tenemos que hacer antes del cumplimiento de la meta. Y ahorita les puse un ejemplo de lo del ejercicio, la de condición física y demás, pero se me ocurren muchos ejemplos en los cuales tenemos que ser muy lógicos en una línea del tiempo y muy lógicos en una línea de las cosas que tenemos que hacer. Y hay veces que una meta que queremos hacer en 6 meses, materialmente en tiempo no es posible. Porque cuando te pones a segmentar y a clarificar cada una de las cosas que tienes que hacer, te empiezas a dar cuenta o que requieres más tiempo o que requieres un esfuerzo extra para poderlo hacer en el tiempo del reto que tú te estás poniendo. Pero otra de las cosas que a veces nos pasa para no cumplir esas metas es precisamente que no somos realmente congruentes en la planificación de las mismas. Y entonces, preguntas poderosas que nos podemos hacer a nosotros. ¿Cuántas veces me he puesto que voy a hacer una meta en el siguiente año y tengo 5 años queriéndolo hacer y aún no la cumplo? Bueno, pues esa es la causa. Una, que no la tienes desmenuzada así como lo estamos haciendo. Y 2, que la parte del tiempo tampoco lo tienes clarificado. Y una cosa súper importante, y creo
que hay veces que nos podemos morir en raya por conseguir las cosas, pero creo que a veces esta parte de la falta de energía y de la motivación que nosotros pongamos en las metas, creo que hace la determinación absoluta del poder lograrlo. Y por eso de pronto estamos en el proceso de alcanzar o de trabajar sobre esa meta y se nos atraviesa otra cosa que en ese momento consideramos que somos menos interesantes y que al final de cuentas, pues, nos perdemos ahí un poco en el asunto. Entonces, creo que es muy importante que hagamos este tipo de ejercicios donde estemos de alguna manera clarificando, proyectando, poniendo, haciendo y queriendo lo que al final tenemos como un objetivo. Y creo que hay veces que esta falta de información y de claridad nos hace entender que tenemos que ser un poquito más congruentes y que tenemos que ser más puntuales en todo lo que estamos planificando. Estamos muy al pendiente de todos los comentarios que estamos haciendo y que ustedes también nos están retroalimentando. Y es interesante que también nosotros pongamos esta parte de compromiso y hagamos esta parte de introspección para que podamos nosotros de alguna manera ser mucho más puntuales en el cumplimiento de las mismas. La parte tan importante que es ubicarnos dentro de nuestra realidad, dentro de nuestras metas y nuestros planes, y también ubicarnos en esta parte y línea del tiempo de un plan de acción efectivo, porque a veces creo, y eso se los digo y lo veo yo mucho también en la consultoría a nivel organizacional, la falta de planeación en todas las cosas es lo que hace que muchas veces no se realicen y no se ejecuten. Es decir, están las ganas, está clarificado hacia dónde quiero llegar, pero finalmente no está bien planeado, es difícil poder llegar. Y lo mismo pasa en las metas personales. Creo que muchas veces estamos llenos de actividades, estamos inmersos en la rutina de nuestra vida, estamos con muchas situaciones y luego aparte queremos obtener alguna otra cosa y estamos renuentes. Y siempre se los digo, y de verdad es una frase que la digo mucho cuando me meto a este tipo de procesos de coaching. Cuando tú quieres obtener algo, toda aceptación implica una renuncia. Y algo que tú quieras obtener, siempre vas a tener que renunciar a otra cosa, en tiempo, en espacio, en energía, en momento, en dinero, en muchas cosas también, para poder obtenerlo. Porque si lo estás empleando en una cosa, lo vas a dejar de emplear en otra. Entonces hay veces que también esta parte de falta de claridad y de decisión y de convicción real sobre el logro de lo que tú quieres, hacia dónde vas, es como cuando dicen, te mueres en la raya, pero lo consigues. Pero cuando a veces este tipo de metas y este tipo de procesos de coaching no son tan efectivos porque entonces no nos hacemos las preguntas efectivas. Y ahorita voy a volver a lo que es el proceso de coaching. Ahorita estoy hablando de la estructura que tiene el proceso en caso de que ustedes fueran facilitadores de alguien, pero más bien lo di en este punto de ser nuestros autocoach y que nosotros mismos tengamos la capacidad de hacer este tipo de inflexión y de reflexionar sobre los procesos de planeación de nuestras propias metas. Creo que otra parte muy importante y muy interesante es el compromiso que nosotros podamos tener con nosotros mismos. Es como a veces realmente la gente que tiene una convicción de querer hacer alguna cosa y que la cumple, nadie tiene que estar atrás de ella ni nadie tiene que andarla cuidando para que lo pueda obtener. Yo a veces lo veo en procesos de personas que quieren mejorar su condición física y se ponen en procesos alimenticios complejos y a muchas veces dices tú, bueno, ¿por qué a alguien le funciona y por qué a alguien no le funciona? Y yo muchas veces le digo, tú no puedes estarle cuidando la boca a nadie. O sea, la gente, si realmente tiene la convicción y el compromiso de ser disciplinado y de poderlo hacer, lo va a hacer. Lo que pasa es que a veces la gente, el humano es como muy chistoso. Muchas veces lo que te dicen que hagan, a veces somos como niños, hacemos completamente lo contrario. Por eso el arte del proceso de coaching, ahorita voy a hablar en este tema de la implementación. El proceso de coaching, el arte, son las preguntas poderosas que hagan que tú mismo te hagas esas preguntas
y que sean las que te motiven a que implementes de alguna manera efectiva los planes de acción y las cosas que tienes que hacer para cumplimiento de tus metas. Y en el caso de que tú te sometas a un proceso o que sea el coach quien te facilita ese proceso para poderte acompañar, el arte es precisamente esas preguntas que te hagan. Probablemente son preguntas que nunca te has hecho y son preguntas poderosas que te hacen una catarsis y que te hacen una reflexión súper interesante en tu vida, que a lo mejor son cosas que nunca te has planteado y que son las que te hacen despertar. Cualquier otra cosa que se asemeje a terapia, cosas de espiritismo, cosas de religión y que todas ese tipo de cosas, no es coaching. Y de verdad, si van a buscar un coach para que ustedes estén en esta parte de seguimiento y de implementación de sus metas, de verdad sean muy responsables a encontrar las personas adecuadas. Créanmelo, que he vivido y me han compartido gentes y he visto que hay muchas personas que no le dan seriedad a este tema y se ponen en manos de cualquiera, y lejos de resultar una experiencia positiva, puede resultar una experiencia muy negativa en la vida. Para este tipo de tema y para abrir mentes, créanmelo que hay que estar preparándose todos los días, porque cada cabeza es un mundo. Y a veces creo que las personas esto lo toman como hasta de chiste y como algo que no es importante. Yo creo que cuando tú tratas con las emociones y tratas con los recursos de un ser humano, tienes que ser el más profesional y tienes que ser el más ético para poder saber hasta dónde sí y hasta dónde no. Y como un profesional en este tema de coaching, yo les digo, tampoco los procesos son eternos. Los procesos tienen que tener una caducidad y tienen que tener una segmentación, es decir, tienen un inicio y tienen un fin, porque entonces, si tú te metes un proceso efectivo de coaching, te va a funcionar. Si no te funciona es porque a lo mejor está ligado con un proceso psicológico, psiquiátrico que puedas tener, y entonces yo le sugeriría, si tú estás decidiendo buscar una ayuda, buscar una asesoría y buscar un profesional, es importante que identifiques qué tipo de profesional es el que tú requieres para tus necesidades, porque créanmelo que en esta variable ahora de que yo veo que esto es como que de todo hay y por unos la pagan todos, porque yo conozco gente muy preparada como coach, pero también conozco muchas personas que van y toman un fin de semana de curso y se sienten los más profesionales y andan ahí nada más complicándoles la vida y la existencia a muchas personas. Es por eso quise darles como el proceso de lo que tienes que hacer, el tema que tú quieres tratar, tu meta, identificarla, cuál es tu situación actual sobre esa meta, hacer un retrorrastreo personal, hacer una planificación de plan de acción y ver cuáles son los anclajes y cuáles son las motivaciones que te van a energizar en ese meta, y sobre todo establecer un compromiso contigo mismo para poder ejercerlo. Tú puedes también ser el coach de tu vida y tú también puedes ser una persona que esté todo el tiempo haciendo ese monitoreo y esa autoinspección y autoexploración, porque también déjame te digo algo, tú eres la persona que más te conoces en este mundo y en esta vida. A ti no te puedes engañar, uno no se puede engañar a uno mismo y uno sabe qué cosas son las cosas que nos duelen y qué cosas son las que nos hacen felices y qué cosas son las que nos motivan. Entonces yo los invito que de verdad hagamos este tipo de procesos, autoprocesos, que sepamos y entendamos que todas las herramientas que nosotros necesitamos las tenemos, no nos sintamos carentes de ellas, nada más están ahí, pero a lo mejor no las hemos sabido encontrar y a veces no hemos encontrado esas fortalezas y esas habilidades y esas oportunidades que tenemos, y entonces la pregunta sería, ¿cuál sería nuestra debilidad para entonces trabajar en ella? Y hay que ser muy honestos para entender qué áreas de oportunidad tenemos que mejorar, porque creo que todos los seres humanos somos imperfectibles y tenemos la habilidad de poder ser mejores cada día. Y creo que es muy interesante que hagamos este tipo de ejercicios, sobre todo para mejorar la calidad de nuestras vidas y sobre todo para dar también un ejemplo, porque el cambio que nosotros hagamos en nosotros mismos se va a ver reflejado. Creo que estamos en una sociedad hoy por hoy en la que urge y todo el mundo pide a gritos el cambio hacia afuera.
Pero aquí sería para mí la reflexión, hagámonos estos procesos de coaching, hagamos estos autoprocesos de acompañamientos a nosotros mismos en nuestra intimidad y en nuestra congruencia como seres humanos, para que de alguna manera podamos revelar la mejor versión de nosotros y ser parte de una mejor sociedad y construir cosas mucho más positivas todos los días. Acompáñenos por favor en nuestras redes sociales, en Facebook elsolradio.mex, en el canal de YouTube El Sol Radio, en la página de internet www.elsolradio.mx, a mí en mis redes personales como Marlene-tu coach, en Twitter, Instagram y en mi canal de YouTube también, y en la consultoría en Facebook en Radek Coaching. Quiero compartirles el día de hoy una frase que me gustó mucho y que habla de esta parte, la dice Heather Suk, y dice: tomar responsabilidad personal es algo hermoso porque nos da un control completo sobre nuestro destino. Y esto me hace reflexión a lo que estoy diciendo. Seamos los coach de nuestra vida, y si nos vamos a meter a este menester para entonces ser facilitadores de alguien más, de verdad prepárense y estudien mucho, porque es una gran responsabilidad manejar la intimidad y los planes y los propósitos de alguien más. Creo que esta frase nos invita a tomar una responsabilidad personal para entender que el mundo que está en nuestro exterior se compone a través del mundo que nosotros creamos. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos el próximo martes y que Dios me los bendiga. Muchas gracias. Hasta luego. Esto fue Pasión en el Corazón. Hasta la próxima.